Bueno, buenos días, Javier. Es un placer tenerte aquí. Bueno, eres el CEO de Monchis, una de nuestras próximas participadas, y bueno, nos encantaría que nos contases un poco cuál ha sido tu trayectoria académica, profesional y cuáles fueron los motivos para lanzar Monchis. Bueno, cómo no. Mira, todo empieza, bueno, yo desde joven pensaba que siempre quería ser cocinero y efectivamente me empecé formando en el País Vasco. Estuve 3 años trabajando estudiando con Luis Irizar, haciendo prácticas pues desde Miramón, Arbelaitz, pasando por Zuberoa, por, eh, por restaurantes de renombre con entre 1 y 2 estrellas Michelin. Y bueno, después de tantos años, al final me surgió la oportunidad de emprender este proyecto que para el día de hoy resulta precioso, Monchis, que en su día pues resultaba un reto para demostrarme que era capaz de hacer algo más allá de lo que venía haciendo, ¿no? Que era empujarme siempre a ser el mejor y mejor en cuanto a cocina y llegar a trabajar en los mejores sitios. Y ¿Y realmente hacer algo que tuviera impacto en la gente. Perdona. cuáles son los valores que aportáis a vuestros clientes y problemas que solucionáis con las startups de Queso Monchis? Pues yo creo que en cuanto a valores, la cercanía, la profesionalidad, la seguridad que les generamos a nuestros clientes, ¿no? Que siempre ha primado en Monchis y que también nos ha ayudado mucho a crecer, ¿no? El escuchar a nuestro cliente, entender bien su necesidad y a día de hoy que ya la tenemos, pues la solución que tenemos para ellos es principalmente operativa y en cocina y sobre todo lo que les aportamos más allá de la solución operativa es un producto de gran calidad, homogeneidad y continuidad en el producto, ¿no? Porque el ultracongelado le resuelve un pain a los restaurantes. ¿Qué es esto? El ultracongelado resuelve, al igual que el fresco, cada uno o sea, dependiendo de la tipología de cliente, por supuesto, pero la solución es la misma. Corto, sirvo y estoy dando un producto de altísima calidad que cumple con las expectativas de cualquier tipo de consumidor. ¿Y el modelo de negocio quién es? ¿Cuáles son vuestros clientes? Bueno, nuestro modelo de negocio nosotros lo consideramos híbrido, tanto de negocio como en producción, ¿no? Porque al final operamos en dos formatos, tanto en fresco como en congelado, y nos enfocamos en canales de venta como el B2B y el B2C, que realmente, bueno, el B2B, perdona, y el B2C, donde el B2B, donde encontramos esa recurrencia y esa escalabilidad que realmente nos aporta, ¿no? Que nos aporta crecimiento y luego por el B2C nos da esa presencia de marca que necesitamos que al final pues no deja de retroalimentarse entre sí y traernos clientes y sobre todo dar un sello de calidad, básicamente, lo que nos Porque supone. frente a vuestra competencia, realmente, ¿cuál es el factor diferenciador? Que justo lo Pues, comentábamos antes. pues al final nuestro factor diferenciador es que nosotros nos hemos especializado en un solo producto, hemos centrado nuestro foco todo en un único producto y al final hemos desarrollado un producto en base a este producto que todo gira en torno a la tarta de queso y hemos sacado un producto en congelado que es el mejor que hay en el mercado, podemos decirlo a día de hoy. Y bueno, y la solución operativa que no tienen otros players para ofrecer, que son calidad, marca y servicio. Y en los últimos 12 meses, ¿cuáles consideras que han sido los hitos, mayores hitos a los que habéis alcanzado? Para mí, personalmente, el principal hito ha sido pasar a formar parte de la cartera de proveedores del mejor chef del mundo, David Muñoz en este caso, acompañándome en un proyecto de 11 aperturas en aeropuertos de toda España, bueno, que tiene plan de ampliación a toda Europa y Emiratos. Y por otro lado, en restauración organizada, creo, bueno, para mí sin duda es Fitzgerald. Fitzgerald, una hamburguesería con 42 locales a día de hoy, con un plan de expansión hasta 100 en los próximos 2 años. Y luego en distribución, para mí, haber cerrado distribución en Cataluña con Condal Chef, que para nosotros es uno de los partners más estratégicos a día de hoy para abrir nuestro mercado en Cataluña, que es el segundo mercado más potente de España. Y yo te voy a añadir aquí que, bueno, habéis duplicado facturación, ¿no? De año en año. Sí, por supuesto que hemos facturado, hemos hecho un por tres sobre el año pasado y en ese sentido estamos muy contentos. Crecimos de forma totalmente orgánica hasta abril del año pasado, que incorporamos un equipo comercial. El equipo comercial entre la creación del departamento y el ramp up, pues hemos empezado a ver los frutos a partir de septiembre y a día de hoy, pues como bien dices, hemos conseguido triplicar nuestra facturación con respecto a... Entonces, hablando de la presente oportunidad de inversión, cuéntanos un poco a qué vais a destinar los 300.000. Bueno, pues principalmente, las rondas son de 400 a 450, estamos ahí abriendo el abanico, pero en sí, ¿para qué va? La inversión va principalmente a aumentar nuestra capacidad productiva, por lo que hemos montado un obrador en fresco en Madrid que nos va a servir también como laboratorio para futuros desarrollos, que luego implantaremos en nuestros industriales y lanzaremos en canales más masivos.
Y por otro lado, a seguir escalando nuestro equipo comercial, que al final somos una empresa de ventas y la única manera de crecer y crecer rápido con un buen producto, ya teniéndolo testeado y validado, es aumentando nuestro equipo de ventas. Ventas igual a marketing también, ¿vale? Y por último, necesitamos y queremos desde hace tiempo es dar un impulso al B2C, ya que somos muy conscientes del pilar fundamental que supone para nuestra estrategia, ¿no? Tenemos mucho recorrido aún y con el producto en congelado ahora mismo tenemos una estrategia para replicar nuestra operativa de delivery en Madrid a nivel nacional, lo cual nos va a dar mucha vidilla. Y por último, a tu entender, ¿cuáles son los principales atractivos de esta oportunidad de inversión para nuestros socios? Bueno, nosotros consideramos que es una oportunidad atractiva porque al final no dejamos de ser un negocio de economía real, que facturamos desde el día uno y que llevamos un ritmo de crecimiento bueno y que desde hace unos meses está siendo muy bueno y que esa es nuestra intención a partir de ahora, ¿no? Seguir creciendo. Luego, abarcamos un mercado gigante y al final nosotros solamente queremos llevarnos un pedazo del pastel, nunca mejor dicho, y convertirnos en referencia a nivel europeo. Con lo cual, con esto, pues queremos apretar el acelerón también en Monchis y llevarlo a nivel donde ya pues competimos en grandes ligas y donde consideramos que deberíamos de estar, ¿no? Para salir fuera de España, que es algo que ya estamos realizando. Eh, y bueno, y seguir creciendo. Esto es un proyecto precioso en el que hay mucha pasión y donde queremos seguir apretando y creyendo en este producto que tan lejos nos lleva. Genial, Javier. Pues muchísimas gracias por tu tiempo en la entrevista de hoy y nada, estamos deseando ser compañeros de viaje durante muchos años más y que esto Seguro que sea sí. un éxito. Muchas gracias, Olimpia. Ya verás cómo sí. Hasta luego.